Esta mañana es invitada y vamos a continuar hablando sobre el mismo tema. Israel y Hamás están a punto de lograr un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, como veíamos, por el intercambio de rehenes. Tras más de un año de guerra en el que el ejército israelí haya matado a más de 46.000 personas y de varios intentos fallidos de entendimiento entre las partes, esta vez los diálogos en Qatar están a punto de culminar un cese de hostilidades. ¿Qué es lo que ha cambiado esta vez? ¿Qué están aceptando el gobierno israelí y las autoridades de Hamás que rechazaron en el pasado? Y además, ¿qué presión ha ejercido el enviado especial de Donald Trump? Son muchas las preguntas que tenemos alrededor de este tema y para el análisis contamos con Margarita Cadavid. Ella es internacionalista, experta en política internacional, en relaciones internacionales y ciencia política y analista de temas de defensa de Medio Oriente. Gracias, Margarita, por estar en France 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo para todos. Bueno, esperemos que nos alcance el tiempo para todas las preguntas. Primero, ¿qué es distinto en este texto de acuerdo respecto a los anteriores? Bueno, básicamente este es un acuerdo que plantea en su primera fase, como ustedes lo venían diciendo, son 42 días. En la primera fase se plantea, digamos, retiradas de las fuerzas israelíes de los centros poblados, el regreso de los rehenes, de 33 rehenes inicialmente, y la segunda fase es lo que plantea, digamos, más dificultades. La segunda fase ya lo que va a hacer es detallar unas negociaciones para todo lo que es el conflicto palestino-israelí, especialmente el tema de Gaza. Entonces se supone que durante la primera fase se negocia la segunda. Ahí es donde el acuerdo puede llegar a tener problemas, digamos, en su implementación. Se ha negociado, digamos, lo urgente. Lo urgente es el cese al fuego, por un lado, y el regreso de los rehenes, que son las dos cosas que necesitan ambas partes en este instante. El otro tema tiene que ver con el contexto. Lo que ha cambiado en el contexto, que ustedes lo insinuaban dentro de la misma pregunta, esto es un gesto también de Netanyahu hacia Trump. Digamos, Trump ha dicho, y quieren hacerlo también antes de que Trump llegue al poder, porque Trump ha dicho que, digamos, si Hamas no regresa a los rehenes, esto se va a desatar un infierno. Entonces, para Hamas es importante hacerlo ahora y para Netanyahu porque, digamos, hay una esperanza en reanudar la normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe y lograr un pacto, sobre todo entre Israel y Arabia Saudí, que era lo que estaba pendiente en los acuerdos Abraham. Entonces, digamos que tiene que ver lo diferente ahora son estas dos cosas, el contexto y los puntos de negociación del acuerdo que pretenden en una segunda fase ir más allá. Pues bien, continúo preguntándote entonces, a partir de eso, pues ¿cuál es la influencia o la diferencia entre influencias que ha ejercido Joe Biden en meses y meses de negociaciones versus una sola visita la semana pasada de un emisario de Donald Trump? Bueno, digamos que hay que tener en cuenta que aquí hay como un acuerdo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, porque hay que, digamos, establecer que el acuerdo que se está llevando a cabo en este momento y ese borrador con mediación de Qatar fue elaborado por Biden. Entonces el acuerdo, digamos, sirve para Biden en el sentido en que supone un logro para él antes de que se vaya, antes de que abandone ya la Casa Blanca y permite, digamos, maquillar o darle un viso diferente a la política exterior marcado, digamos, por la guerra en Ucrania y por esta inestabilidad en el Medio Oriente. Pero, por supuesto, lo que es fundamental aquí es que antes de que se posesione Trump, ambas partes, como lo decía al principio, tanto Netanyahu como Hamas quieren tener el acuerdo listo. Para Netanyahu es un guiño a la política exterior de Trump, al gobierno republicano, y para Hamas, obviamente, hay que tener en cuenta que la política de Trump es una política que fue en su primer gobierno la que organizó todo el proceso y la operación mejor para aniquilar al líder del eje de la resistencia que era Soleimani allá en el territorio, Qasem Soleimani allá en el territorio de Bagdad. Entonces yo creo que Hamas no quiere, digamos, incrementar las tensiones y además es un Hamas que está más vulnerable y debilitado. Entonces creo que más allá de el mediador, lo que está en juego es toda la política exterior de Trump y la respuesta de Hamas hacia esa política que viene para el Medio Oriente. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿podría llevar este eventual cese el fuego a una paz duradera en el enclave?
Bueno, digamos que se acerca el cese al fuego, sí, pero su implementación plantea todavía muchas dudas. Digamos, el retorno de los refugiados al norte de la Franja de Gaza es una de las cosas que se está discutiendo. La presencia israelí y el control del corredor Filadelfia, que es lo que es la franja que está justo en la frontera entre Gaza y Egipto. ¿A dónde van a regresar? ¿Cuál va a ser el gobierno? Entonces, digamos que sí podemos llevar a una estabilización en el Medio Oriente, pero no necesariamente a una solución final para el conflicto palestino-israelí, porque esto requiere mucho más tiempo y mucho más compromisos. Y yo quisiera añadir una cosa, los acuerdos, este cese al fuego, puede llevar a una fragmentación en la coalición del gobierno de Netanyahu, porque ya el ministro de Seguridad y otros han manifestado su oposición y consideran el cese al fuego como un problema para la seguridad israelí. Entonces todavía faltan muchas cosas por resolver y hay elementos que dificultarían digamos, esta solución y este cese al fuego definitivo y solución al conflicto.